Jerusalén permanece recordándonos un sentido, elevando un llamado, encantando corazones para recordarnos ese gran desafío de estos tiempos, el camino a la espiritualidad. Un hecho con tantas aristas que para unos parece un intrincado laberinto y para otros un camino abierto lleno de paz. Un remanso para el espíritu, enmarcado bajo todas las emociones. Así es la ciudad santa, la misma que un día fue propuesta para ser administrada por Naciones Unidas. Hoy, con certezas e incertidumbres, continúa siendo un llamado a vincularnos con esa parte inmaterial que nos constituye, nos guía y da cobijo en esta experiencia humana. Los cristianos encontrarán en algunas de sus milenarias callejuelas una histórica ruta que les recuerda el camino de todo un pueblo hacia la fe y la espiritualidad. Es la Vía Dolorosa. Un recorrido por calles de piedra y rincones más o menos ocultos que nos conecta con momentos cardinales en la historia de la fe cristiana, la pasión y muerte de Cristo. Aquí están frente a nuestros ojos las huellas históricas de los sufrimientos que Jesús, centro de la fe cristiana, tuvo que padecer en las últimas horas de su vida terrenal, tras ser condenado a muerte por parte de las autoridades romanas, que interpretaron su mensaje religioso como una amenaza para el orden establecido. El Vía Crucis es, desde el punto de vista teológico, el símbolo supremo del sacrificio, ya que según la doctrina cristiana, Jesús redime con su muerte en la cruz los pecados de todos los hombres y mujeres que creyeron en su palabra. Estos preceptos son recordados todos los viernes en la procesión de monjes franciscanos por estas calles de Jerusalén, recorriendo las últimas pisadas de Jesús hacia su crucifixión. Láminas de bronce incrustadas en las paredes nos indican los 14 lugares específicos señalados en el Nuevo Testamento que encadenan paso a paso el recorrido de Jesús hasta su destino final, el Gólgota. La Iglesia agregó modernamente una estación número 15, correspondiente a la resurrección. La mayoría de estos puntos quedaron hoy insertados como cuñas entre viejas casas de la ciudad y algunos comercios de los vecinos del barrio musulmán, marcados por pequeñas capillas o santuarios, a veces literalmente excavados en la piedra. Como es de esperar, el Vía Crucis comienza en el lugar al cual Jesús fue llevado luego de ser arrestado en el Getsemaní. Una vez que fue conducido entre empujones a través de la puerta de los leones, lo llevaron ante Poncio Pilatos, acusado de ser un revolucionario que alteraba el orden público diciéndose hijo de Dios. La primera estación es el lugar donde estaba la fortaleza Antonia, sede del pretorio de Pilatos. Allí cuenta la Biblia. Jesús fue interrogado por Pilatos y posteriormente condenado a morir en la cruz. Como recuerdo de este episodio, se levantó a pocos metros la iglesia de la Condena, donde se conmemora el lugar en el cual Jesús recogió la cruz con la que tendría que cargar por toda la vía dolorosa.
La segunda estación se encuentra muy cerca, junto a la antigua construcción romana conocida como el Arco del Ecce Homo, en memoria de las palabras pronunciadas por el procurador de Judea y Galilea, Poncio Pilato, mientras mostraba el condenado al pueblo. Acá se encuentra la capilla de la flagelación, donde se cree que fue azotado, vestido con ropajes de rey para burlarse de él y coronado con espinas antes de ponerse en marcha. Más adelante encontramos, señalada como la tercera estación, la Iglesia Católica Armenia de los Dolores de María, que conmemora el lugar donde Jesús se cayó de rodillas por primera vez con la cruz. Más adelante, la cuarta estación marca el sitio del conmovedor encuentro entre Jesús y su madre. Allí encontramos un pequeño oratorio donde se exhibe un hermoso bajorrelieve cincelado por el artista polaco Sienliński. Es una curiosidad que este encuentro no se menciona en los evangelios. La quinta estación del Via Crucis está indicada por una inscripción en el dintel de un antiquísimo portal. El texto hace mención al momento en el que Simón, el cirineo de Cirene, África, se acerca a Jesús y le ayuda a cargar con su cruz. Según el relato, aquí Jesús, a punto de desfallecer, se apoya contra el portal, dejando en la piedra la huella de su mano grabada en la roca. Millones de peregrinos por año apoyan su mano en la piedra, superponiendo su mano a la huella, cosa que ha dejado allí al descubrimiento una piedra lustrosa y la silueta de una mano en bajo relieve. La sexta estación coincide con una iglesia perteneciente a los católicos griegos, también conocida como la Casa de Verónica. Aquí se conserva la memoria del encuentro entre Jesús y una mujer que, según la tradición, limpió el rostro de Cristo con un pañuelo de seda en el que sus facciones quedaron impresas. Como dato curioso, nunca se supo el nombre de la mujer porque el episodio no figura en la Santa Biblia, sino en los llamados Evangelios apócrifos. A partir de acá, el camino sigue en una prolongada y empinada escalera. No es de extrañar que al final de este ascenso, Jesús vuelva a caer, su segunda caída, marcando allí la séptima estación. Unos pasos más allá, en el muro exterior del monasterio griego ortodoxo, hay una cruz tallada, ennegrecida por el tiempo. Es la octava estación del Via Crucis, que recuerda el momento en el que Jesús se encontró con algunas piadosas mujeres y les pidió que no lloraran por él y que velaran por sus hijos. Llegamos enseguida a una columna que en la época romana indicaba los límites de la ciudad. Allí está la entrada del monasterio copto, que recuerda al lugar de la tercera caída de Jesús. Siendo esta la última estación a cielo abierto, la novena estación. Las demás están dentro del recinto del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro se trata de uno de los lugares más sagrados para los cristianos. Durante 300 años, los peregrinos acudían al Gólgota para conmemorar efectivamente el lugar donde se habría crucificado a Jesús. En el siglo IV de nuestra era, Helena, la madre de Constantino, recorría Jerusalén buscando identificar los lugares exactos que se correspondían a las últimas estaciones del Via Crucis, tomando los textos del Evangelio como referencia. Así fue que junto con San Macario, Santa Helena creyó identificar el sepulcro encontrado junto al Gólgota como el lugar exacto del entierro de Jesús, ordenando construir el templo del Santo Sepulcro, reuniendo en un mismo grupo de santuarios esos lugares santos que veremos más adelante. Hay que decir que estamos ante un templo distinto, no se parece a ninguna otra iglesia que conozcamos. De hecho, su acceso
posee una fachada que en absoluto nos anticipa lo que vamos a ver. Desde su apertura en el 614 es un recinto tan sagrado como polémico, austero y magnánimo, de unidad e incluso de enfrentamientos. 6 iglesias cristianas custodian el Santo Sepulcro, lo cual se evidencia en su monumentalidad, pero también en sus características más conflictivas y peculiares. Por ejemplo, la iglesia del Santo Sepulcro cierra sus puertas todos los días. Una disputa fue quiénes tendrían el honor de cerrar y abrir la iglesia: los católicos, los ortodoxos, los griegos, los armenios, los coptos. Finalmente, a mediados del siglo XVI, se decidió que las llaves de la iglesia quedaron en manos de 2 familias musulmanas que habitan todavía hoy en día la vieja ciudad. Cada día, un miembro de la familia Judet custodia la llave y se la entrega en la mañana a un miembro de la familia Nusibet, quien se encarga de abrir para luego en la tarde cerrar las puertas de la iglesia. La llave en cuestión no es solo un símbolo, es una enorme pieza de hierro de 30 centímetros de largo y un peso de 250 gramos, que tiene unos 800 años y ha pasado de padres a hijos de generación en generación. Su particular fachada nos invita a entrar a uno de los recintos más introspectivos de todo el cristianismo. Nos disponemos, creyentes o no, a avanzar humildemente a descubrir las últimas estaciones de la vida de Jesús.